y genera sentidos y realidades y desarrolla valores respecto al contexto que refiere. En este caso, tomemos el ejemplo de La Naranja Mecánica, una película de culto, ¿no?, que Kubrick realiza a partir de una novela que se llama también La Naranja Mecánica y que era ligeramente diferente, en el sentido de que la novela era como un experimento de lenguaje, era en plena época de la Guerra Fría, y entonces se inventa un lenguaje de la violencia que usa la pandilla de estos chicos que salen por la noche para golpear, para violar, para robar, matar, ¿no? Pero más que todo para hacer ejercicio de violencia, ¿no? Son jóvenes adolescentes. Entonces, ellos emplean un lenguaje en que mezclan el inglés con el ruso. Muy interesante porque era como que la Guerra Fría se sentía, bueno, desde Inglaterra, se sentía como estos dos bloques que estaban pues en pugna y donde los representantes eran, pues, no sé, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces era el inglés y el ruso como idiomas que se mezclan para unificar, para decir que pues los dos países son igual de violentos o cultivan la misma violencia, entonces crea un lenguaje de la violencia. Y esto es como uno de los principales aportes de este libro, ¿no?, que refiere en realidad el ambiente, ¿no?, el contexto de aquel momento y estas huellas de la violencia que se dejan no solo en acontecimientos, sino también en la manera de pensar, de actuar y de hablar. Pero al final en el último capítulo, el personaje se recupera en la sociedad, porque supuestamente es una fase de salvajismo, que es la adolescencia, ¿no?, en que los héroes están como muy abiertos a la influencia del contexto, son productos de su contexto, y al final, bueno, se va reintegrando y toda su rebeldía, porque había una rebeldía ligeramente incomprensible, ¿no?, por los efectos que tenía, ¿no?, pero como que ya se pierde, ya pasó el tiempo y ya se adecuan a la vida normal. La película hace cambios, por eso ha habido tensiones. Bueno, Kubrick normalmente las dos películas que ha hecho a partir de libros, ¿no?, ha tenido problemas porque cambia los libros, ¿no? Él cambió tanto La Naranja Mecánica como El Resplandor, ¿no? En La Naranja Mecánica, él abandona en parte lo del lenguaje, entonces sí se siente la violencia como muy importante, pero ya aparece una violencia intrínseca del ser humano y que de todo modo está en una sociedad completamente objetualizada, ¿no? Entonces se ven a los padres de este chico que son como consumistas, ¿no?, y que se trabajan ellos mismos como imagen, ¿no?, como una onda pop, ya, y no toman en cuenta al hijo. El hijo quiere intensidad, quiere aventura, quiere mostrar quién es, lo importante que es, se junta con otros y bueno, son un montón de acciones bien horrorosas, y al final, bueno, es atrapado, es castigado, pasa por un experimento que supuestamente le impide ver, soportar la violencia, ¿no?, por este tratamiento, y al final de alguna manera se integra al sistema, pero con violencia y todo, ¿no? Como que, pero no hay el último capítulo del libro, ¿no? Entonces él elabora el último capítulo y elabora eso de la Guerra Fría y tiene más que ver con una violencia como la condición humana, ¿no? Y que se manifiesta en estos jóvenes particularmente porque son como de nadie se preocupa por ellos, es una sociedad completamente individualizada, jerarquizada, objetualizada, ¿no? Y bueno, ese es el contexto de La Naranja Mecánica, ¿no? Que tendríamos que tomarlo siempre en el contexto, pero recordando lo que dije al comienzo, que hay dos contextos, uno que es circunstancial y otro que es universal. Vemos que en este caso el contexto universal prevalece
porque ya no me refiero tanto a una época histórica de la Guerra Fría y todo eso, sino estoy hablando de un ser humano cuyas relaciones son inexistentes con sus padres, con sus contextos, ¿no? Es como una fiera salvaje que se junta con otras fieras salvajes ya para depredar todo lo que puede, sobre todo a los débiles, ¿no? Entonces, en esta fotografía justamente es una de las primeras escenas en que se encuentra con un hombre, ¿no? En un túnel, puede ser un indigente, puede ser un viejo medio, bueno, igual homeless, ¿ya? Y entonces ejercen sobre él la violencia, lo golpean hasta más no poder, simplemente por divertirse, ¿no? Siguiente. En otro contexto, se enfocan las relaciones humanas, hombre-mujer, ¿no? La relación tiene una función de diálogo y de discurso que apela a la memoria colectiva, a la pasión, ¿no? Que no conoce las barreras de edad, ¿no? Es el caso de un señor, de un profesor mayor que se enamora de esta adolescente, ¿no? Creo que tenía 14 años, y está completamente fascinado por ella, hace una obsesión, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Y bueno, todo llega a desencadenarse en cosas bien negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque la atracción por la juventud, por la inocencia, en realidad la chica es una manipuladora también, ¿no? Entonces hay toda una reflexión de cada uno que ha visto estas historias, ¿no? Estas atracciones más allá de las edades y que se pueden preguntar a qué se deben y por qué desde la edad madura hay tanta fascinación por alguien tan joven, ¿no? Entonces, es una temática abierta, ¿no? Y la película Lolita, ¿no? Funciona como un diálogo con el espectador que termina preguntándose él mismo por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? Antes de, bueno, criticar a uno a otro, porque uno puede criticarle a la chica que es una manipuladora, al hombre que es un abusador, pero llevado adelante por su pasión, ¿no? Es un discurso de intereses, esto es interesante porque la Lolita de Nabucco es como una historia de intereses encontrados, porque cada uno de los personajes tiene su propio interés y quiere conseguirlos a través del poder que ejerce sobre el otro, ¿no? Entonces, es un asunto de poder en última instancia, ¿no? Seducción, fascinación por la juventud, pero también del poder que se puede ejercer. Siguiente. Siguiente. Ya, desde el ángulo del espectador podemos mirar la hipótesis que el director, que Kubrick, hace en Odisea Espacial 2001. Allá, bueno, lo hace en una época en que todos estaban bien interesados, hasta obsesionados por el viaje espacial, por pasar de los límites de la Tierra, ¿no? Entonces, esta película es como una respuesta a lo que el espectador se imagina sobre el futuro y sobre este viaje, ¿no? En realidad son dos películas, porque Odisea Espacial 2001 y Odisea Espacial 2010 es la continuación. Arthur Clarke es el guionista de los dos, ¿no? Pero bueno, normalmente se cita más que todo la primera película, que te muestra este mundo altamente tecnológico, donde la computadora ejerce derecho de vida y muerte sobre los humanos, bueno, sin que ellos se den cuenta. Hay una computadora que lo vamos a tratar también en el otro también, que mata a toda una tripulación de una nave, excepto a uno, ¿no? Porque considera que sin ellos puede conseguir mejor el propósito del viaje, ¿no? Es una computadora inteligente, ¿no? Que se toma como lo primero, el viaje. Y también esta película, además del simbolismo de lo que sería el viaje fuera de la Tierra, del poder de la inteligencia artificial que el hombre ha creado,
también tiene que ver con algo que ha obsesionado al hombre siempre, que es qué hay más allá, ¿no? Entonces, el hombre pasa a través de una barrera, ¿no? En una realidad alternativa, sí, pasa en una alternativa donde envejece y renace como niño y vuelve, ¿no? Es un ambiente muy especial donde ocurren todas esas transformaciones con muebles como antiguos, muy sofisticados, ¿no? Donde él termina viéndose a él mismo. Hay una duplicación, es una escena sumamente interesante, como también es muy interesante el pasar de la barrera que se ha hecho con efectos especiales sencillos, porque en aquella época no había estos efectos por computadora, son efectos lumínicos que tienen como 10 minutos de luces, ¿no? Que es transportarse en esta otra dimensión. Y también en esta película, bueno, se compara el hombre con la inteligencia artificial, este vivir, renacer, el pasar el umbral, y también hay algo muy interesante que es cómo comienza la película, que es cómo el hombre saltó de ser un simio, ¿ah? Cómo saltó a ser humano, que sería gracias a esta intervención extraterrestre, gracias al monolito que aterriza en la Tierra y que cambia, que influye en la mente de los simios que se van transformando. Entonces, hay allá por lo menos varios temas que son de tipo bastante científico, algunos, ¿no? Como es lo de la creación humana de la inteligencia artificial, la nave y desprenderse de la Tierra, cómo el hombre inició su trayectoria de ser inteligente, más esta onda filosófica, metafísica, ¿no? Del ciclo de la vida humana que termina y recomienza en otra dimensión y después vuelve al espacio de su propia realidad, ¿no? Son temas que funcionan para el espectador como una interlocución, ¿no? Como que confronta con lo que él sabe y le da como una respuesta, ¿no? Como decir, ¿se puede hacer el viaje fuera del espacio? Claro, no solo en el sistema solar, sino más allá. ¿Es un peligro la computadora? Sí, si es inteligente, es un peligro. ¿El ser humano ha recibido una influencia extraterrestre para volverse inteligente? Claro que sí. ¿La vida termina una vez con la muerte? No, no, no. Entonces, dan cuenta que son preguntas que al espectador están en su memoria colectiva, están en la tipificación de sus respuestas, y la película viene con estas respuestas imbricadas. Es considerada la primera gran película y para algunos críticos la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos, ¿no? Odisea Espacial 2001. Siguiente. En cuanto a representación e interpretación que le damos a una película, una vez que la hemos requete contextualizado, como hemos visto hasta ahora, ya nos podemos preguntar qué representa y qué interpreta. En Los ojos bien cerrados, que es su última película estrenada y que tuvo muchas críticas porque dijeron que es barroca, que es muy retórica, que carece de ritmo, de qué trata todo eso, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre Eros Thanatos, ¿no? Es una representación de, de dos conceptos que son muy importantes en psicoanálisis y, bueno, llegaron a ser muy importantes en todo estudio psicofilosófico, ¿no? Del ser humano, este encuentro entre creación-destrucción, entre amor-odio, entre la fuerza vital y, y la violencia, ¿no? Destructiva. Bueno, la película trata de rituales eróticos, ¿no? Pero que pueden terminar mal, y de un personaje que se enfrenta a todo eso, ¿no? Entonces, representación e interpretación del Eros Thanatos, de este encuentro en el ser humano. Siguiente. Bien, si en este caso tuvimos que enfrentarnos a una
conceptualización, ¿no?, fílmica de Eros Thanatos. En el caso de Resplandor, que es lo que representa esta película, se crea una serie de interacciones, ¿no? No es que la compararía con Odisea Espacial, aunque a mí me parece que Odisea Espacial 2001 y Resplandor son sus mejores películas, porque crean el mayor rango de interactividad. En este caso, como es una película de misterio, de suspenso y terror, ya evidentemente la interacción es fuerte, ¿no? Hasta no solo que interactúa con una realidad psicótica, ¿no?, del hombre que enloquece en la soledad, con una cultura machista, ¿no?, en que todo es una pirámide donde el hombre es el rey, con los temas, la casa maldita, en este caso es un hotel maldito, el espíritu que se posiciona que es el caso del personaje que interpreta Jack Nicholson, del cual se posiciona un espíritu recurrente en este hotel, sino también se trata de estas técnicas de reacción emocional que el género de terror nos provoca y que hace que reaccionemos con los latidos del corazón y con la respiración palpitante, hasta con, qué sé yo, gritos o no quiero ver eso, ¿no? Es un sistema muy grande de interacciones que cada película desea tener, solo que a veces las interacciones se quedan pues mentales, ¿no?, como contextuales, pensando o haciendo referencias, y otras veces, como en este caso, pueden ser hasta una interacción física, ¿no? Yo sí les recomiendo El Resplandor, es una de las mejores películas que creo que he visto. Perfecta, perfecta. Y no solo en el género de terror, sino una película perfecta. Siguiente. Bueno, el cine también puede hacer sus crónicas, ¿no? Va con lo que Landowski llamaba la refundación de lo social en cuanto a universos de sentido y valores asumidos y compartidos, ¿no? Entonces, el cine puede ir a la historia y dar su versión de la historia, como en Spartacus, ¿no? Una de las películas primeras, ¿no?, con Kirk Douglas, en que relanza este mito del rebelde, ¿no?, que puede crear solidaridad y juntar a la gente y enfrentarse a este régimen de dominio, ¿no?, que se tenía sobre los gladiadores. Siguiente. Siguiente. Ese es el último, ¿no? Me imagino. Bueno, hay también una película sobre guerra, no sé si pasó, eh, y lo que al final podemos decir que el cine lo que tiene que demostrar es originalidad, relevancia sociocultural, que tiene que ver con el contexto, y un placer estético. Entonces mi ángulo podría ser originalidad, mi ángulo de abordaje, originalidad con respecto a qué, con respecto a un género o con respecto al tratamiento temático. Puede ser el placer estético, que tiene que ver con la construcción visual, faltan tres, con la construcción visual y con qué tanto me habla de la sociedad, cuál es la relevancia sociocultural. Faltaba, yo pensaba que era la conclusión porque parece conclusión, ya. A ver, siguiente. Ya, ofrece también conocimiento y comunicación, ¿no? Entonces es una película, La chaqueta metálica, es una película sobre guerra, también hablando de testimonio y de poder. Probablemente la idea de poder es una idea que recorre todas sus películas, ¿no? Entonces, interesa mucho para los especialistas en Kubrick decir, bueno, hace una película sobre amores entre un mayor y un adolescente, sobre chicos violentos, sobre un hotel embrujado, ¿no?, un hotel fantasmal, sobre rituales de los tánatos, sobre guerra, sobre gladiadores, es decir, gran variedad. ¿Por qué? Porque cada película ofrece un conocimiento y, como lo dije un poco antes, yo creo que este conocimiento tiene mucho que ver con la idea de poder, porque siempre, si uno ve la filmografía de un director, se siente el llamado a descubrir cuál es el núcleo de interés que recorre todas las películas. Y en este caso sí sería
el poder, ¿no? Por cierto, también le interesó mucho la guerra y hay dos películas sobre la guerra y, bueno, también es comunicarse con respecto a alguien, algo que fue bastante presente en el siglo pasado y que sigue presente en este siglo, ¿no? Siguiente. Ajá, esta es la otra película de Senderos de Gloria, otra película también sobre la guerra. Siguiente. Y bueno, también es una película no tanto, no sobre la guerra, sino sobre el peligro atómico, ¿no? Que es como afín al asunto de la guerra y de la violencia, ¿no? También es un asunto de poder y es una película crítica, irónica, sobre las grandes potencias que, bueno, que no se entienden, ¿no? Y del peligro que nos acecha por culpa de ellos. ¿Ya? Entonces, en las películas de Kubrick, lo que podemos ver entonces es diferentes ángulos temáticos desde los cuales los puedo abordar, la importancia por la representación de los problemas de la sociedad del momento, también los ensayos que hace sobre la universalidad del ser humano, ¿no? Sobre cosas muy propias del ser humano, que a mí me parece que tienen mucho que ver con Odisea Espacial, por ejemplo, y con Resplandor también. Justamente allá son películas que superan su época ampliamente, ¿no? Pero podría haber gente que quiera ver también técnicas, ¿no? Quieran ver ambientaciones, quiera ver el uso del audio, ¿no? O la incorporación de ciertos rituales, porque también hay una preferencia en Kubrick por ritualizar situaciones, ¿no? Rituales de la violencia, rituales del debate, rituales de la guerra, rituales del espacio, ¿no? Entonces hay